El título de esta charla es... Okay. El título de esta charla es ¿qué es el storytelling desde la humildad? Yo trabajo el storytelling con mis alumnos y alumnas de cuarto y quinto curso de doble grado de educación infantil y primaria para que os situéis. Son alumnos que están ya prácticamente entrando en las escuelas de primaria y luego también doy clases en un máster de secundaria. Estos alumnos están justo en el momento previo a la entrada en el aula, con lo cual para mí es una gran responsabilidad contarles que existe la posibilidad de resolver muchos conflictos o incluso clarificar conceptos y trabajar hábitos y conductas en el aula a través del storytelling. Y ahí les enseño yo pues creatividad. Básicamente cuando me preguntan qué enseño, yo enseño literatura inglesa a través de la creatividad. Es importante este matiz porque yo no hago unas clases teóricas, sino que hago unas clases donde muestro algunos pequeños textos, los analizamos y a partir de ahí pongo a la práctica su creatividad. Y ellos, a partir de unas estructuras, que hoy veremos una, crean una historia para ser reexplicada en el aula. Bueno, entonces, esta era la previa para que entendáis, y perdonad, pero os tuteo porque necesito teneros cerca, para que entendáis un poco cómo va a funcionar hoy lo que yo os voy a contar. De entrada, cómo nos comunicamos, cómo estructuramos lo que vamos a decir, cómo plantamos el mensaje, plantar de plantar como si plantáramos una planta, desde el inicio y cómo terminamos. Esto es más o menos lo que vamos a ver hoy. Entrada, el primer concepto es clarificar qué entendemos por storytelling, este anglicismo. El storytelling es el arte de contar o reexplicar, desarrollar, adaptar historias. Esta es una reexplicación, utilizando algunos elementos específicos como son los personajes, el ambiente, el conflicto y un mensaje. En eventos, básicamente es inicio, primer acto, segundo acto, tercer acto, tomando la estructura aristotélica de los 3 actos, es decir, la presentación, el conflicto y la superación del conflicto a través de una serie de pruebas, que normalmente en relatos breves, como es la literatura infantil y juvenil, también parecida a otros momentos donde queremos utilizar poco tiempo, normalmente son 3, 1, 2 y 3. El número 3 es un número mágico para la creatividad en la creación de historias, ¿no? Y para transmitir un mensaje de forma inolvidable, ¿no? Al conectarse normalmente con la vía emocional. Es decir, esa que ya también lo veremos hoy, la empatía. Pero previo, también me gustaría hacer mención como punto de partida a esa idea del Papa Francisco y esas declaraciones que la homilía no es una conferencia, que la liturgia es el arte primario de la Iglesia, que la constituye y la caracteriza, y quizás por encima de todo esa petición del Papa que ha especificado que las homilías no deberían durar más de 8 o 10 minutos. Bueno, eso depende de la capacidad que tengamos para retener la atención de nuestra audiencia. Entonces, el objetivo básicamente es estructurar el discurso, ¿no? En base al texto del Evangelio. Partiríamos de esta base, pero bueno, podemos partir también de otras bases. El liderazgo. Un punto en el liderazgo. El líder tiene un propósito junto con otras personas que son su audiencia, que aportan su talento, porque aportan el conocimiento que le da el líder esa gobernanza, para hacer realidad esa visión que tiene el líder inicial, ¿no? De comunicar, de llegar a un objetivo, ¿no? Pero necesita persuadir. Entonces, si sabe persuadir, el líder, la catequista, el profesor, la profesora, ¿no? Saben llegar a esa audiencia, ¿no? Los llevan con ellos a su objetivo, ¿no? La empatía. Yo creo que este es quizás la primera pregunta que nos debemos hacer cuando estamos delante de una audiencia es ¿qué necesita
la gente? ¿Qué necesitan las personas que tengo delante? ¿En qué les puedo ayudar yo? ¿En qué pueden mejorar ellos? ¿Cuál es el mensaje que necesitan oír o recibir por mi parte, ¿no? ¿Qué puedo ofrecer yo de lo que yo sé para complementarlos? Eso es lo primero que yo me pregunto antes de empezar mis clases en quinto de carrera, ¿eh? El entusiasmo. Me gustó mucho la charla de Francesc Torralba cuando hablaba del entusiasmo, porque es justamente así. Un líder ha de entusiasmar. La visión que tiene el líder, si no es entusiasta, no llega. No llega porque no activa esa percepción que tiene la audiencia de lo que está explicando o del camino que está mostrando ese líder. Por ejemplo, el sacerdote, el profesor, el catequista en la iglesia, en la clase, ha de empezar un storytelling, ha de empezar alguna historia que realmente esté dentro del líder para contagiar. Si partimos de la premisa que el Evangelio es la verdad, la persona que reexplica ha de ver la verdad y ha de transmitirla. Y únicamente el ejercicio es la revisión del texto o de los textos. Es la única forma. Llegar, estudiar, entender y reexplicar el texto. Esa es la manera. Preguntas para plantearse cuando se reexplica. Pues la primera pregunta que nos plantearíamos es ¿quién nos está escuchando? ¿Quién tenemos delante? ¿O quién nos está escuchando? ¿O quién nos va a escuchar? ¿Qué textos hay hoy? ¿Qué toca para hoy? ¿Qué ha habido esta semana? ¿Qué han revisado esta semana? ¿Qué tienen en común esos textos para el planting? Para el planting que vamos a utilizar durante nuestra reexplicación. Y justo en este momento, después de estas tres primeras preguntas, aparece el cuento dentro del cuento, la historia dentro de la historia, es decir, el ejemplo. Yo voy a explicar, yo voy a reexplicar y para reexplicar no puedo solamente repetir. Tengo que dar algún ejemplo y, utilizando mi empatía, llegar a mis alumnos, llegar a mi audiencia, llegar a mis feligreses. Pues, ¿qué sugieren los textos? ¿Qué sugiere cada uno de los textos que yo voy a comentar? La siguiente pregunta, ¿qué se llevan esos alumnos de deberes? ¿O qué se sugiere a esa audiencia, a mis feligreses, qué les sugiero yo para meditar posteriormente? Este va a ser el planting que vamos a colocar al principio de nuestra reexplicación. Pero ante todo, antes de llegar donde queremos llegar, un pequeño apunte sobre la brevedad del Papa Francisco, de los 8 o 10 minutos, o la brevedad obligada de la parte teórica en mis clases, por ejemplo, ¿no? Yo ya no hago clases teóricas de 2 horas, yo hago clases teóricas de media hora. Y luego vamos a trabajar durante 1 hora y media a ver qué vamos a conseguir con esa creatividad. En esta diapositiva podéis ver que los objetivos de los escritores de obras de ficción, novelas, obras de teatro, de guiones, son básicamente captar la atención del espectador, pero, y más importante, mantener la atención de ese espectador. Entonces, lo más importante es mantener. Entonces, claro, para empezar, ¿cómo vamos a empezar? Podemos empezar pues realmente de manera muy impactante, ¿no? No sabes lo que me ha pasado hoy. Y eso es el storytelling que comúnmente se hace entre amigos, en familia, en compañeros de trabajo. Pero en cambio la segunda es bastante más complicada, porque es esa persona que reexplica o ese escritor que narra que debe luchar contra esa resistencia que tiene de mantener la atención, ¿no? Os he puesto un ejemplo, ¿no? De un director de cine, Carlos Saura, que le preguntaron una vez cómo vivía la escritura de los guiones de sus películas, ¿no? Y él respondió, las primeras 30 páginas, vaya, una maravilla, las disfruto porque tengo ese entusiasmo inicial que lanzo y que sé que ya todo el mundo me escucha, pero luego
las 60 siguientes Permitirnos. son terribles, ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil mantener el interés del espectador? Bueno, pues porque la explicación es que la atención humana tiene esa inevitable tendencia a descender. Entonces nos cuesta mantener el interés porque nos distraemos, ¿no? Es normal, esa es la famosa curva de la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo del guionista, del escritor, del reexplicador, consiste en eso tan sencillo pero a la vez tan complicado, ¿no? Que es mantener esa atención. Entonces hay dos tipos de atención, ¿no? La atención involuntaria y la atención voluntaria. La involuntaria es esa que se presta a los estímulos externos, ¿no? Sin estar predispuesto. Si el estímulo es intenso o se repite, pues captará de manera muy poderosa, ¿no? Nuestra atención, ¿no? Por ejemplo, les he puesto unos cuantos ejemplos aquí, ¿no? Un perro con dos cabezas, ¿no? ¡Wow! ¿No? Es la fantasía del cuento, ¿no? ¡Hala! ¿No? Bueno, pues eso es lo que hacemos con los niños, ¿eh? Les damos mucha fantasía, ¿no? Es uno de los elementos internos de un cuento, ¿no? La fantasía. Una intensa punzada de dolor en una muela también, ¿no? O esa frecuencia, ¿no? Nos encontramos de repente el mismo día con el mismo desconocido en 3 sitios diferentes. Uy, para ahí, ¿no? Entonces eso despierta atención. Y luego hay la atención voluntaria, que esa es la que más nos interesa, ¿no? Es la que tiene su causa no en el medio exterior, sino en el propio individuo, ¿no? Prestamos atención porque queremos prestar atención, ¿no? Y realmente hay un esfuerzo en mantener esa atención, ¿no? Es decir, yo aquí he puesto dos ejemplos muy humanos, ¿no? Si tengo que aprobar un examen, pues me esforzaré por estar atento durante, bueno, pues una clase sobre física, aunque realmente pues, ni me guste, ¿no? Porque tengo que aprobar ese examen, ¿no? Es mi responsabilidad, ¿no? Y yo me he comprometido, ¿no? Es mi compromiso. Si me he comprado un coche y no tengo carnet, pues bueno, me esforzaré en aprender el significado de las señales de tráfico, ¿no? Pues porque tengo que aprobar el examen, porque si no, no puedo llevar ese coche, lo cual es mi responsabilidad aprobar ese examen, ¿no? Ahí va, ¿no? La atención voluntaria, y nos quedaremos aquí, ¿no? En la atención voluntaria. Y luego menciona el esfuerzo. La gran diferencia entre estos dos tipos de atención es el esfuerzo, ¿no? La atención involuntaria no requiere esfuerzo, es decir, yo de repente me llama la atención alguna cosa, y la atención voluntaria sí que lo pide. Pero la cuestión es, ¿está dispuesto el espectador, el feligrés, el alumno, a esforzarse por seguir atento a nuestro relato? ¿Podemos confiar en que nos prestará su atención voluntaria cuando esa involuntaria se haya evaporado? Pues bueno, la respuesta es bastante incierta, ¿no? En algunos casos sí, pero en algunos casos no. Entonces vamos a intentar ayudar a que esa atención voluntaria bueno, siga su curso de manera óptima. Y entonces vemos aquí la necesidad de inventar una historia, crear un relato, un storytelling dentro de la reflexión que hagamos sobre una lectura en concreto, ¿no? Entonces la mejor estructura narrativa es la que, para escribir una historia que realmente mantenga esa atención voluntaria, es esa que aporta un poco de suspense, misterio, un poco, y un objetivo claro. La primera parte, el objetivo claro, es relativamente fácil. Ya el suspense es un poco más complicado. Aquí yo os ofrezco una propuesta de fórmula. Yo soy muy amante de las fórmulas. En mis clases les llamo cadenas bases, base chain o fórmula, o si no lo traduzco, para escribir, pues bueno, o para preparar una homilía, una historia corta que nos sirva para dar ejemplo de ese concepto que queremos realmente dejar como huella ese día cuando estamos hablando con nuestra audiencia. Entonces, es una presentación, ¿no? Aquí se hace una presentación de las lecturas, y se hace el planting. ¿Qué es el planting? El planting es plantar la semilla o la idea o el concepto que queremos trabajar a lo largo de nuestro discurso.
Entonces hacemos un planting de forma clara. Hablamos del problema o hablamos del concepto en sí y ahí lo plantamos. Luego ha de pasar alguna cosa. Es decir, aquí es donde, por ejemplo, aquí empezaría, por ejemplo, un ejemplo y creamos ya la historia. Creamos un personaje que lo presentamos, por ejemplo, mi vecina, que vive en el segundo o tercera, cuando sube cada día por la mañana, sube siempre por las escaleras. Y claro, muchas veces va cargada. Y un día se le cayó, y el segundo día, y el tercer día, y ahí vamos incrementando el suspense. A ver qué pasa, ¿llega o no llega al segundo o tercero? No. Por lo tanto, el objetivo de esa vecina seguramente sería llegar a su casa, pero nosotros no estamos hablando de la casa, ni del objetivo. Nuestro objetivo es el planting inicial. Quizás estamos hablando de generosidad. Entonces son los 3 intentos de la vecina para llegar al segundo o tercera y poder llamar o poder hacer un acto de generosidad que hemos descrito al principio y luego se ofrece una solución. ¿Eso cómo se traduce? Vamos por partes. ¿Cómo se traduce? Porque esto es quizás un poco abstracto, ¿no? Bien, la presentación que cuentan, nosotros lo traduciríamos de esta forma, ¿no? ¿Qué cuentan las lecturas, ¿no? ¿Qué cuentan? El incidente desencadenante es qué puntos clave o comunes hay. Es decir, qué planting vamos a hacer. Luego presentamos los personajes, que aquí es donde empieza el ejemplo, el caso real, el cercano a la audiencia que tenemos. Claro, si estamos trabajando con niños de 8 y 9 años, sabemos que saben leer, saben escribir, pero tienen un conocimiento del mundo relativamente reducido, no podemos estar hablando de física cuántica, no podemos estar hablando de según qué concepto abstracto que no entienden. De entrada hemos de utilizar un lenguaje más llano, porque esos niños hace poco que han aprendido a leer, con lo cual están empezando a leer, están empezando a adquirir vocabulario. Hemos de escoger muy bien las palabras del relato cuando nos expresamos. Depende de la audiencia. 8 o 9 años no es lo mismo que 50, 40, 50 años, que ya han pasado una serie o que 70, 80. Con lo cual, analizar muy bien esa audiencia para que el vocabulario que utilicemos y el relato, como lo planteemos, sea cercano y empático. Luego el objetivo, es decir, aprender, entender el concepto del cual hablan las lecturas o del cual habla el cuento, para poder luego vincularlo a ese planting inicial que hemos hecho. El suspense, esos 3 intentos de la vecina del segundo o tercera, ¿no? El personaje no aprende, porque sigue yendo cargado, subiendo por las escaleras cuando tiene el ascensor, y cada vez le caen más cosas de la bolsa y, bueno, en fin, y al final se tropieza. Y la solución, ¿no? La solución siempre positivo, ¿no? Siempre positivo, es muy importante porque tenemos que tener nuestra audiencia relajada para que entienda bien el mensaje que le queremos transmitir. Y en comunidad, a partir del planting inicial, entonces recuperamos ese planting inicial y cerramos. Y es un círculo. La historia, es decir, nuestro storytelling ha de ser un círculo que empiece y termine con lo mismo y hacemos un. Entonces, un ejemplo que tenemos en literatura infantil es uno de mis cuentos. Les presento el cuento de escuchar a los demás. El cuento de escuchar a los demás, como bien dice el título, es realmente ese es el problema que tiene Marcos en este cuento. Este cuento, Marcos, es un niño que cuando llega a casa empieza a hablar y no escucha, ¿no? Empieza a hablar aunque sus padres estén hablando o aunque su madre esté hablando con su hermana da igual la situación, él empieza a hablar y se promete en medio de otra conversación, causando un poco de tensión, ¿no? Entonces, bueno, su madre la primera vez lo avisa, le dice, Marcos, has de esperarte, has de escuchar antes de hablar o esperar a que terminemos. Hay una segunda vez, esos 3 intentos, hay una segunda vez, Marcos intenta de nuevo volver otra vez a hablar lo mismo, y la tercera vez ya gritando porque ya no lo escuchan, y entonces es cuando
sus padres se sientan con él y le dicen, bueno, te vamos a explicar un cuento y a ver si nos puedes tú dar a entender qué pasa ahí, ¿no? Entonces les cuenta a su madre, le cuenta un cuento, que es un perro, que cuando está en el bosque con sus amigos, muchos amigos distintos, mucha diversidad, pero igualmente con la amistad en común, él siempre está ladrando. Entonces, claro, con el ruido, los otros animales no pueden decir nada, están en silencio. Hasta que el perro, con que ve que nadie le hace caso, pues, bueno, pues más o menos él sigue, ¿no? Ladrando. De repente, un día, está solo, porque los animales han decidido irse a encontrarse en otro sitio para poder hablar. Y claro, ese es el momento, ¿no? En el que el perro solo no ladra, porque no tiene nadie que le escuche. Entonces el caracol lo va a buscar porque no lo oye ladrar, tienen esa conversación, ¿no? Y le dice, claro, es que ladrar un poco sí, pero ladrar mucho, ¿no? Aquí hay que compartir un poquito, ¿no? Bueno, entonces el perro más o menos lo entiende y se reúnen otra vez y charlan, y continúan. Y ahí es cuando Marcos, bueno, se va con la historia y a la mañana siguiente, cuando llega a casa, ve a sus padres, están hablando y él se espera y cuando se sienta con ellos en el sofá, y esa es la foto, la última, es la foto del final del cuento, cuando su padre dice, bueno, ¿qué has hecho hoy? ¿No? Y ya de manera natural, pues él ha entendido, ¿no? Que hay que escuchar, ¿no? También a los demás, ¿no? Quizás antes de hablar o que eso va por turnos, ¿no? Esa sería la idea de la estructura por partes que os contaba anteriormente, ¿no? Es decir, se presenta el concepto, se hace el planting, se explica un ejemplo y luego se recupera, ¿no? Al final, ¿no? Y ese es el círculo. Yo quizás aquí sí que, porque me gustaría que sí que entráramos un poco en el diálogo, ¿no? Un tip final que os daría es la preparación. La clave es la preparación. La preparación es esa que conlleva a la reflexión, ¿no? A leer los textos, analizarlos bien, subrayarlos, marcarlos, a ver cuál es el planting, ¿no? Cuál es el anclaje que queremos con nuestra audiencia en ese momento determinado. Eso lo guardamos y entonces buscar el ejemplo. El ejemplo con la empatía, imaginándonos nuestra audiencia, cómo vamos a estar, las necesidades que tienen a partir de esa lectura en relación al mundo en el que ellos van a entrar luego, ¿no? Y luego el contraste. Ese es un ejercicio que hago con mis alumnos, porque mis alumnos, aparte de escribir, han de reexplicar. Y ahí hay una metodología, porque, claro, ¿cómo reexplican para entusiasmar? Entonces yo siempre les digo que utilicen el contraste, que cojan, se graben, ¿no? Porque yo les decía, no, en casa, con vuestros padres, con vuestros compañeros de piso, con vuestra pareja, con vuestro amigo, ¿no? O vuestra amiga, y les explicáis y a ver qué os dicen, para ver los tics que tenéis cuando explicáis, ¿no? Si realmente han mantenido la atención, no la han mantenido, si captan lo que decís, si lo entienden. O si no, entonces algunos me decían, es que yo no estoy, yo estoy solo. Bueno, pues entonces te grabas con el móvil o te pones delante de un espejo. También puede ser otra opción, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi PowerPoint. A partir de aquí, si os va bien, empezamos un diálogo. Muchas gracias, Mireia. Dejo de grabar.